Bueno amigos, aquí tenemos nuestro circuito de raqueta eléctrica. Ya la desarmamos para hacer mejor las mediciones. Empezaremos por parte, aquí también tenemos el diagrama eléctrico y empezaremos por parte de la alimentación, que si se fijan es 220 voltios corriente alterna que va a una resistencia LED, que en nuestro circuito sería el primer LED, este verde, es resistencia LED, que va conectado esto hacia la red de 220 mediante este conectorcito que se coloca ahí. Esto va a la red de 220 alterna, y en primera instancia, si está conectado eso lo conectamos a la red, nos tendría que encender este foco verde. Entonces conectemos a 220 voltios. Nos colocaremos un guante para manipular 220 y no tener ninguna inconveniente. Lo conectamos a una de las patas y la otra, el 220, tendríamos que conectarlo ahí. Ahora tendría que encender este LED. Lo voy a tapar un poco. No, si ven, no sé si se distingue, está encendiendo el LED. En el video parece que parpadeara, pero aquí yo lo veo que está encendiendo. Este LED no es muy luminoso, es un poco bajo, ¿no? Por eso no se ve. Entonces lo primero que tienen que ver cuando lo conectan a la red, que enciende este diodo verde. Ahora verificaremos la tensión de salida a través del puente rectificador. Tenemos este puente rectificador y verificaremos la tensión de salida entre cátodo y cátodo. Tenemos el positivo, y entre el ánodo y el ánodo tenemos la parte del negativo. En primera instancia la pila está conectada, esta pila de acá está conectada al circuito. Lo vamos a desoldar una de las patitas para ver qué voltajes nos está entregando aquí en corriente continua. Entonces lo desoldaremos. Quita nuestra pistola de desoldar y ya está amigos, ya está desoldado. Si se dan cuenta, todavía sigue energizado nuestro circuito, entonces tengan un poco de precaución. Ahora mediremos qué tensión nos está saliendo a la salida del puente rectificador. Como es un puente rectificador, tendría que salirnos corriente continua DC, pero el voltaje lo colocaremos en primera instancia, lo vamos a colocar en voltaje en DC en 320, en 300 voltios DC, y cátodo con cátodo es el negativo. Tendría que ser, a ver si se los amplifico un poco. Si se dan cuenta, todavía sigue encendiendo el LED porque no lo hemos desconectado. Nuestro ánodo con ánodo son estos dos diodos de acá, son ánodo con ánodo, y nuestro cátodo con cátodo estaría en este punto de acá, entre estos dos diodos de acá. Este es cátodo y este es ánodo. No sé si se distingue muy bien en el coso. Ahí creo que se distingue un poco. Aquí están los ánodos y aquí están los cátodos. Ahora, como está conectado, por eso estamos manipulando con el guante. Ahora medimos la tensión. Medimos la tensión. Nos vamos a salida positiva y negativa. Tendría que marcarnos, nos marca 199 voltios en DC. Es en DC, porque en AC estaría marcando, si lo llevamos esto a corriente alterna, sería esto,
tendría que ser 220 voltios. 219, 220 voltios, ¿no? Entra 220 voltios corriente alterna y en corriente continua está saliendo 199 voltios DC. Ahora lo vamos a conectar la pila, lo vamos a soldar. Lo soldaremos, le colocaremos un poquito de pasta, pero con la pasta de soldar es la que agarra. Sin la pasta es difícil que agarre la soldadura. Y este, amigos, ya quedó. Lo limpiaremos con un poquito de alcohol isopropílico. Aquí tenemos un poco de alcohol isopropílico. Es conveniente cuando suelden siempre 220 o alimentación, traten de limpiar, porque la pomada es conductor, ¿no? Como es conductor, a veces hace cortocircuito porque no lo hemos limpiado respectivamente la pomada, y con un poco de papel limpiamos los vestigios de alcohol y pomada que quedó. Y por si acaso ya lo desconectamos de la red de 220 voltios. Ahora estamos trabajando con la tensión de la pila. Si medimos ahorita la tensión de la pila, nos tendría que marcar la tensión básicamente de la pila, que sería 4,2 voltios, ¿no? Pero debe estar un poco descargada. A ver, midamos. Podemos medir en la propia pila o en el circuito. Yo lo puedo medir en el circuito, que es igual, positivo, este negativo, y nos estaría marcando 3,94 voltios. Cuando está conectado esto a la red, como va a 200 voltios, la corriente de carga es bajita por la resistencia. Por esta resistencia capacitor, la corriente que ingresa es muy bajita, porque esta resistencia es de un valor muy elevado. Por eso, la corriente que ingresa para cargar esta pila es muy bajita. Por eso tarda en cargar. Así que una precaución es, como no tiene circuito de desconexión, si se dan cuenta, no tiene circuito de desconexión, ustedes lo colocan a 220, enciende esta resistencia LED, posteriormente esto va a la pila, y la pila no tiene un circuito de desconexión que diga que ha llegado a 4,2 de carga de la batería. Si ustedes lo dejan toda la noche cargando, esta pila probablemente se va a dañar y les va a aguantar una semana, un día, 2 días, se va a empezar a descargar de por sí. Entonces tengan en cuenta que solo deben cargar 1 o 2 horas. Habría que hacer una prueba, ¿no? Dejarlo en la red conectada y verificar cuando llegue a 4,2 voltios, como está en 3,9, cuando llegue a 4, en qué tiempo más o menos se va a cargar. Entonces habría que hacer una prueba, pero yo estimo entre media hora, 1 hora, máximo 2 horas, nos sería conveniente cargar estas pilas. Ahora procedamos a hacer la segunda verificación. En nuestro circuito hay otra resistencia diodo que es de color rojo, siempre y cuando presionemos el pulsador y un interruptor, que nuestro circuito sería, ahora lo podemos manipular con la mano porque estamos con tensión de la pila. Hace rato, como estamos con tensión de la red, era bastante peligroso manipular, tengan en cuenta eso. Entonces este diodo rojo sería este diodo, el segundo diodo LED, que nos verifica que está saliendo tensión del puente rectificador y está llegando esa tensión hacia el transistor. Entonces si conectamos el pulsador, sería el pulsador, y el interruptor es este. Entonces colocamos el interruptor en su primera posición y presionamos el pulsador y nos tendría que encender, y efectivamente enciende. Un poco lo haré de oscuridad. Ahí no sé si se nota. Ahí creo. Sí, si se dan cuenta, estoy pulsando y desconectando y enciende.
Entonces nuestra segunda prueba es que ese diodo LED, si está encendiendo, significa que hasta aquí tenemos tensión. Ha pasado por el pulsador, ha pasado por este interruptor y le está llegando tensión hacia el transistor, hacia el D882P. Dijimos que este transistor es un transistor NPN, cuya configuración es vista de adelante, viendo de adelante el transistor, su código es emisor, colector, base. Como ya les expliqué en el otro video a cómo medir ese diodo, lo vamos a volver a repetir. Es como medir un diodo. A un lado nos tiene que marcar, agarramos con el tester las puntas en la posición de diodo. En un lado nos marca y volcando las puntas, y volcando la punta tendría que marcar, no nos tendría que marcar en un lado y en el otro lado nos tendría que marcar. Cuando está conectado el positivo hacia el positivo del diodo y el negativo hacia el cátodo del diodo, ahí nos marca, pero si está polarizado inversamente no nos tiene que marcar. Ahora en el transistor, como es emisor colector base, es un diodo NPN, significa, como les dije, vamos a situar una de nuestras puntas, el rojo tendríamos que situar en la base que sería el tercer pin, y tendríamos que marcar con el 1 y con el 2, nos tendría que dar unos valores cuando estamos en la posición en el tester, en la posición de diodo. Midamos. Con respecto hacia el emisor, tendría que marcarnos un mayor valor, y con respecto al colector, varía con un ohmio, 2 ohmios, dependiendo del tipo de transistor. Entonces, nos vamos al circuito, lo amplificaré. Nos vamos al circuito. El rojo lo voy a poner en la patita 3 del transistor, viendo de frente. Aquí está el transistor. Viendo de frente al transistor, lo voy a colocar en el tercer pin, y el negro con los dos primeros. Ahora midamos. Tendría que marcarnos un valor con respecto al emisor que es de 750. Ahora con respecto al colector tendría que ser menos, ha bajado a 749. Ahora lo voy a cambiar la punta hacia el medio, hacia el lado del colector. El 749 estaba marcando, y ahora con respecto al colector marca 746. Como les dije, solo varía 1 o 2 ohmios, no es mucho. Entonces está marcando. Ahora invertamos la polaridad. Este negativo lo voy a colocar a base, y con respecto a los otros no me tendría que marcar nada. Si les marca, significa que ese transistor está dañado. Ahorita está con el emisor y no marca nada, y con el colector y no está marcando nada. Significa que este transistor está correctamente. ¿Por qué estamos haciendo la medición directamente acá en el circuito? Porque le hemos sacado su transformador. Está el transformador de fesita, lo hemos sacado. Por eso estamos efectuando la medición, porque si hubiera estado aquí en el circuito no nos hubiera dado esos detalles. Tengan en cuenta eso. Para hacer la medición del transistor es mejor sacar el transistor y medirlo afuera el transistor, para que les dé esa correcta lectura. Si no, no les va a dar esa correcta lectura. Ahora continuemos. Ahora vamos a revisar el transformador de fesita del circuito. Aquí les explicaré brevemente cómo funciona esto. Aquí tenemos el transformador de ferrita. El transistor viene directamente de la pila, si se dan cuenta, es 4,2 voltios, viene de la pila hacia el colector, del colector va a distribuir del colector hacia 2 puntos. El primer punto es para activar a la base. Si se dan cuenta, viene esta bobina de 1.7 ohmios que lo vamos a medir, viene esta bobina, va a una resistencia y va hacia la base. Entonces esta pequeña bobina es para hacer activar y desactivar este transistor, este NPN, con este voltaje de 4.2 voltios. Está en esta posición en la placa. Está, y la que está en sentido horizontal, que allá mediremos, esta bobina va a actuar. Esta es la bobina primaria, en realidad es la bobina primaria y es la bobina secundaria.
con esta bobina primaria efectúa el campo magnético para hacer elevar a esta bobina secundaria. Entonces de aquí ingresa 4 voltios, ingresa por colector, va a salir por emisor, ingresa a esta bobina y de esta bobina va a tierra, llegando a cesar circuito, y ese va a marcar 0,4 ohmios. Y la bobina secundaria marca 215 ohmios. Les va a variar un poco esto si ustedes lo sacan el transformador de Fezita. Si lo sacan, les va a variar un poco el ohmiaje porque va a depender mucho de su tester, de la calidad de la tolerancia que tiene cada tester, pero no va a variar mucho. Entonces pongámonos a medir. Entonces aquí está. Ya. La posición de las bobinas en realidad está en esta posición. Las bobinas del primario está arriba, son las dos, esta de acá de 1.7, la del secundario es la paralela 215 y la bobina para el transistor está en horizontal 0.4 ohmios. Ahora el núcleo de ferrita estamos acá, está en esta posición. Le he puesto una guía aquí con un marcador para ver que está en esta posición, sería así. Entonces, esta parte es nuestro primario, este lado es nuestro primario y este lado es nuestro secundario. Y si vamos a su circuito, tendría que ser así. Entonces, la bobina de 1.7 tendrían que ser esta y esta. Estos pines de aquí y la del secundario, la de 215, tendría que ser esta y esta. Entonces, volquemos. Si vamos a volcar la de 1.7, va a venir acá. Entonces sería la 1.7 sería esta, la de 215 sería esta y la bobina de la base sería esta horizontal. Entonces midamos que efectivamente estén dando esos valores. Lo vamos a medir en 200 ohmios. Primero la bobina del primario dijimos que es las de arriba, serían estas de acá. Estas de acá, las de arriba, y estaría marcando... Si efectivamente marca 1.7 ohmios. Hemos hecho la medición entre estos dos pines. Ahora vamos a hacer la salida, que sería estos dos de acá. Y estarían marcando 215. Entonces vamos a aumentar nuestra escala porque está en 200. Nos vamos a 200K. Y tendría que marcar 216, está bien, 215, varía, no es lo mismo, ya lo medí anteriormente y como ven varía, 215, 214 ha bajado, 215 ohmios. Volvamos a medir. Está bien, 215. Ahora vamos a medir, ya hemos medido esta y esta bobina, ahora vamos a medir entre estas dos puntas, que sería la bobina de la base del transistor, pero vamos a disminuir nuestro ohmiaje porque es 0.4 ohmios nomás debería marcarnos, y efectivamente 0.4 ohmios. A mucho lo muevo, ahí está, ahí es 0.3. ¿Está bien? Entonces, como les decía, los valores se van a dar cercanos a estos valores del transformador de Fezita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soldar nuestro transformador de Fezita, lo vamos a soldar a la placa para efectuar la segunda parte del circuito. Estamos soldando nuestro transformador de Fezita, le estamos colocando un poquito de pomada. Con el estaño. Siempre recuerden colocar pomada porque sin la pomada no agarra. ¿Listo? Ahora limpiamos con nuestro alcohol isopropílico, porque si se dan cuenta hay bastante pomada quedó ahí, y lo limpiamos y después con papel lo retiramos toda la suciedad.
Continuemos. Ya lo hemos soldado nuestro transformador a la placa. Ahora, la parte del secundario del núcleo de fesita está formado por unos diodos que los podemos medir con el tester y unos capacitores de ahí, y un varistor. Entonces, para hacer la prueba en la parte del secundario, les voy a enseñar un pequeño truco que se hace con este tubo de PVC. Es un tubo de PVC que lo hemos colocado dos tornillitos, son unos tornillos con sus tuercas, y tiene una separación en la parte del medio. Se da una separación, cosa que no esté unido. Estamos dando una separación de unos 2-3 milímetros, dependiendo de la fuerza. Yo estoy utilizado para sistemas de encendido de automóviles, entonces yo utilizo una separación más alta porque la tensión es un poquito más para encender los sistemas de bobina de los autos. Entonces para este circuito nos da igual, entonces le estoy dando una separación de 1-2 milímetros. No tiene que estar pegado las puntas se afilan en un esmeril. Se afilan las puntas y se colocan en esta posición, cosa que esté en 1-2 milímetros. Ahora lo vamos a conectar, de estas dos puntas de estos tornillos, lo vamos a conectar a la salida del capacitor grande, que sería en estos puntos de acá, aquí y aquí, con unos caimanes. Así realicemos esa. Listo, amigos, conectamos ya la salida de este capacitor grande a la placa. Lo hacemos morder con este caimán, y cosa que hagas en el circuito. Vamos a verificar, no lo está agarrando. Ahí es. Y como les dije, las puntas ahí. Ya, ahí está, las puntas está ahí. Ahora, el interruptor lineal lo vamos a poner en la posición del medio, porque tiene la última posición, es para encender el foquito LED que tiene la raqueta eléctrica. Lo ponemos en la posición del medio y nos tendría que dar una chispa allá. En realidad acá tendría que materializar el zancudo cuando presionamos el pulsador. Entonces vamos a presionar el pulsador y van a escuchar lo que va a suceder. Voy a darle un pulsito. ¿Han escuchado? Está haciendo la alta tensión. Esa es la pruebita que pueden hacer. Con eso verifican que la parte del secundario y los capacitores efectivamente están en buen estado. Un poquito lo traeremos aquí. Ya estamos. Ahora, realizada esa prueba, nos pasemos a la parte de la racleta, cómo está constituido la racleta. Esta racleta está constituida de la siguiente forma. Acá le he dibujado. Las mallas de afuera, hay dos mallas de afuera, se dan cuenta. Esta y esta, las externas. Las mallas externas están unidas en un punto, hacia un punto del capacitor de salida. Y la malla del medio, del centro, está unido al otro punto del capacitor. Entonces, haciendo otra prueba que quizás no le llegue la malla, no esté bien conectada, el cable se ha desconectado, entonces la siguiente prueba es continuidad. ¿Qué quiere decir? Agarramos el tester en la posición de continuidad, vamos a verificar si efectivamente el cable, ahí está sonando el tester, si el cable efectivamente le está llegando. Apaguemos un rato nuestro circuito, ya lo hemos apagado, lo desconectaremos y ahí está desconectado. Ahora, estos dos uniones que aquí les veo, estos dos cables están unidos hacia las mallas laterales. Entonces tendría que darnos, si nosotros agarramos una de las puntas de continuidad, a esta, y efectivamente está sonando. Si ven en el tester hay continuidad. ¿Están viendo? Existe continuidad. Y con respecto a la malla de abajo, igual tendría que haber continuidad. Y efectivamente hay continuidad. Eso significa que nuestro cable de este punto hacia la malla está conectado correctamente. Si no estaría dando esa continuidad, una de las mallas estaría desconectado con respecto a su cable. Y la del medio
vamos a probar la del medio y vamos a poner esto, ahora lo colocamos a la malla del medio y efectivamente en el tester también marca y está marcando continuidad. Así amigos, así es como se realizó las pruebas de nuestra racleta eléctrica por etapas. Pueden seguir etapa por etapa desde la alimentación hacia el transistor, el núcleo de fezita y la parte del secundario para ver totalmente cómo está funcionando nuestro circuito eléctrico. Algunas recomendaciones que debo hacerles es cargar la pila. Como les dije, pueden cargar entre 1 o 2 horas, habría que comprobar eso, ¿no? Generalmente es ese periodo, ya que no tiene un circuito de desconexión. Ahora 2, el ohmiaje del trafo del núcleo de fezito les va a variar un poco por la tolerancia del tester que ustedes tengan en su casa, ¿no? No va a ser el mismo ohmiaje en el núcleo de fezita. Entonces, cualquier duda, nos vemos en un próximo video.